Si bien en la ley 2492 nos establece quiénes son los sujetos pasivos, quiénes son los sujetos activos, qué es la base imponible, qué es la alícuota, qué es el impuesto, qué es la tasa, qué es una contribución especial y demás, esta ley 843 agaza todo ese concepto, agaza todas esas definiciones que se notan en lo que es la ley 2492 y las pone a práctica. Bien, y acá en este documento que es la ley 843 vamos a ver el IVA, cómo nace el IVA, cuál es su base imponible, cuál es su alícuota, quiénes están alcanzados, quiénes no están alcanzados y así sucesivamente con cada impuesto, ¿no? Yo creo que ya todos tenemos este libro, creo que es algo fundamental cuando estamos aprendiendo la parte tributaria y si no lo tienen lo pueden descargar de internet. De igual forma, cualquier texto que vayamos a manejar con los apuntes va a estar en un drive que lo voy a, bueno, que lo voy a subir a algún grupo que vamos a crear recientemente. Bien, entonces vamos al título uno, impuesto al valor agregado. Quizás el impuesto más importante porque tiene bastante relevancia en cada transacción contable que nosotros vayamos a realizar. Bien, antes de continuar, ¿se escucha bien? ¿Hay alguna dificultad? ¿Eso me confirman? Sí, perfecto. Entonces, ahora sí comenzamos. Vamos con el IVA. A ver, ¿cuándo nace el IVA? ¿Cuál es su objeto? ¿A quiénes graba? ¿Cuál es su alícuota? ¿Quiénes están exentos y demás? Lo bueno e interesante de de este PDF que nos proporciona impuestos actualizado es que tiene sus decretos supremos reglamentarios, tiene algún tipo de notas del editor, como lo llaman, donde nos muestra los cambios recientes que ha habido o quizás las abrogaciones también que han sucedido. Bien, objeto, sujeto, nacimiento del hecho imponible. Objeto, ¿cuál es el objeto del IVA? Y esto ya lo sabemos todo, ¿no? Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto al valor agregado que se aplicará sobre qué. Bueno, acá para poder continuar con esto, vamos a tener una guía de esta forma, ¿bien? Vamos a ir resaltando con un color amarillo para las partes importantes, con un color rojo, que pueden ser normas que están relacionadas con el IVA en esta ocasión, que no vamos a leerlos a profundidad, pero que tienen algún tipo de relación y por tanto va a estar con rojo, ¿bien? Y bueno, el texto resaltado con azul va a ser aclaraciones, es decir, que no es algo, es decir, que el IVA no aplica a tal sector, que el IVA no grava a este sector económico o está exento y demás. Para eso vamos a utilizar el color azul en esta ocasión. Bien, entonces, ¿qué es el IVA? ¿No? Eso crearse en todo territorio nacional, ¿no? Que sea 100% en Bolivia, no en otro país, y es por eso que muchas veces cuando tenemos algún tipo de venta al exterior o compramos del exterior, no existe como tal lo que es el IVA, ¿no? Por eso es que se tiene que hacer otro tipo de tratamientos. Bien, que se denominará impuesto al valor agregado. ¿A qué o a quiénes se va a aplicar? A las ventas de bienes muebles situados o colocados en territorios del país, efectuadas por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta ley, ¿no? Efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 más abajo, vamos a bajar un poco, artículo 3, ¿no? Acá están los sujetos. A estas personas es quienes graba el IVA. A ver, las ventas de bienes muebles, vamos a ir marcándolo, a los contratos de obras, prestación de servicios y toda otra prestación cualquiera fuera su naturaleza, siempre y cuando esté siendo realizada en el territorio nacional. No, muy importante es recalcar eso. Y también las importaciones definitivas. Artículo 2. A los fines de esta ley se considera venta toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles. A título oneroso, o sea, cuando estamos vendiendo, cuando hay un beneficio de ambas partes, en el momento de efectuar una transacción, ¿no? Cuando vendemos, ¿qué esperamos recibir? Esperamos recibir dinero. Y la otra persona, ¿qué espera recibir? Espera recibir un producto o espera recibir un servicio. Entonces ya podemos indicar ahí que a los fines de esta ley se considera venta cuando estemos haciendo una transacción con quizás con intereses por ambas partes, ¿no? Ya si no hay un interés por cierta parte no se lo puede considerar como una venta, podría ser considerado como un tipo de donación, ¿no? Que se dona, no esperas recibir nada a cambio, pero la otra persona sí. ¿Cómo qué? Como la venta, permuta, dación de pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin. Bien, acá venta, ya sabemos que en las ventas sí se van beneficiados ambas partes. En la permuta también, tú das
yo que sé, un vehículo y a ti te da una maquinaria. ¿Por qué? Porque el vehículo tú ya no lo necesitas, pero la maquinaria sí. Dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades. Cuando nosotros estamos, pongamos que nuestra empresa está a punto de quebrar o ya quebrado prácticamente, tenemos que disolver nuestra sociedad para que podamos liquidar, solventar las deudas y obligaciones que tenemos que pagar a los trabajadores, a impuestos nacionales, a los proveedores que teníamos y demás. Entonces, al momento de disolver una sociedad, las ventas que se realicen de esa disolución o quizás en esa transformación o absorción de una empresa van a formar parte también de lo que es se va a considerar como venta también, ¿no? Y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin. Bien, también se considera venta toda incorporación de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad grabada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3, que ahorita vamos a ver de qué tanto nos habla estos sujetos, ¿no? De esta ley con destino al uso, al consumo particular o consumo particular del dueño o socios de las empresas de personas. No se consideran comprendidos, y esto hay que resaltarlos, ya saben, con este color, con azul, que no se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto. ¿Quiénes? Los intereses generados por operaciones financieras. Y ustedes han debido ver cuando yo creo que todos tenemos acá una cuenta bancaria o quizás algún tipo de caja de ahorro en una billetera móvil, ¿no? Se generan intereses por tener tu dinero dentro de una entidad financiera, dentro del Banco Unión, Banco Visa. Pónganse que tienen ahí sus 1000 bolivianos. Te da mensualmente, si es que mantienes todo el mes tu dinero ahí, un porcentaje, ¿no? Un 3%, 4%, etcétera. Y siempre van a ver que les dan ese dinero en su extracto bancario. Y no les cobran lo que viene siendo lo que es el IVA directamente, ¿no? No les dan una factura directamente por esos intereses que se están generando en las operaciones financieras. Tampoco te dan una factura cuando tú estás pagando el interés de algún préstamo. No te dan la factura. ¿Por qué? Porque no está comprendido, no son objeto del IVA, ¿no? Entonces, yo quisiera hacerlo con un mapa mental acá, ¿no? Colocar aquí en medio ley 843. Vamos a ver. Algo así. A ver, borraremos esta parte. Vamos a colocar acá, ¿no? Ley 843. Así grande. Colocar acá título 1. Colocar acá todo lo que se pueda absorber este tema. Pero creo que va a ser algo muy moroso en esta ocasión. Entonces, vamos a apoyarnos de los textos resaltados para que yo luego lo pueda quizás transformar en algo más concreto, más simplificado y todos podamos repasar de qué trata esta normativa. Bien, entonces no vamos a utilizar en esta ocasión esta herramienta. Los intereses generados por operaciones financieras no están comprendidos, no son objeto del IVA, entendiéndose por tales las de créditos otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras, ¿no? Tal como lo mencionamos, cuando te dan a ti un crédito o cuando tú tienes depositado dentro de la entidad financiera alguna cierta cantidad de dinero. Toda otra prestación realizada por las entidades financieras es retribuida mediante comisiones. Y yo estoy muy seguro que ustedes han debido ver cuando hacemos algún tipo de apertura de empresa, apertura de cuenta bancaria, no dice se deposita al Banco Unión o al Banco Visa bolivianos 30.000. Se tienen gastos por compra de chequera y también se pagan intereses o se pagan comisiones, ¿no? Y ahí muchas veces podemos identificar que el 100% de esos gastos y comisiones e intereses tiene que estar facturado cuando no. Las comisiones, como indica acá, dice que no están alcanzados por el impuesto al valor agregado, así como también los intereses generados por las operaciones financieras. Sin embargo, ya saben que la chequera sí tiene la necesidad de estar facturada, ¿no? Entonces vamos a colocar acá toda otra prestación realizada por entidades financieras retribuida mediante comisiones, honorarios, otra forma de retribución. Vamos a resaltarlo con azul. Se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, está fuera del objeto del gravamen las operaciones de compra, venta de acciones, debentures, títulos valores y títulos de crédito. Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de aportes de capitales a las mismas. En estos casos, los créditos fiscales o saldo a favor que pudieran tener la o las empresas antecesoras serán trasladados a la o las empresas sucesoras. Y esto es muy importante saberlo
yo creo que lo hemos visto en sociedades cuando hay una liquidación, disolución, absorción de empresas. Acá nos indica qué va a pasar con ese crédito fiscal que era de la empresa que está siendo liquidada, que se está siendo absorbida o que se está siendo fusionada. Entonces acá me indica, ¿no? El saldo a favor del crédito fiscal. Vamos a colocar crédito fiscal a favor, ¿no? Que pudiera tener la empresa, o las empresas antecesoras serán trasladados a la o las empresas sucesoras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo quizás tengo una empresa unipersonal, pero no, una empresa SRL, pero quizás por las ganancias que estoy teniendo y quiero más acciones, quiero que personas aporten a mi empresa, lo convertimos en una SA, ¿no? Para que podamos vender acciones y demás, entonces podemos apropiarnos ese crédito fiscal anterior a la nueva constitución y organización de la empresa actual. A ver, acá nos da unas pequeñas notas del editor. Dice disposiciones relacionadas, ley 1883. Ahora, de estas normativas que existen acá, que son bastantes, y es por eso que también la normativa se extiende harto, no vamos a leerlo todo, bien, porque hay algunas que sí son redundantes, que no nos sirven mucho, que son para casos específicos, aunque sí hay otras que sí nos sirven bastante. Entonces, las que no nos sirvan mucho, las que no consideremos tan útiles, no las vamos a leer a profundidad, bien. A ver, disposiciones relacionadas, ley número 1883 del 25 de junio del 1998, Ley de Seguros República de Bolivia, tantos, exención tributaria nos indica. Las primas de seguros de vida no constituyen hecho generador de tributos. Tenemos acá los incentivos tributarios. Las ganancias de capital generadas por la compra-venta de acciones a través de una bolsa de valores no están gravadas por el IVA tampoco. Impuesto para operaciones financieras. Las ganancias de capital, así como los rendimientos de inversiones, ¿no? Como les digo, acá son algunos aspectos que no se llegan a ver mucho. Bien, vamos a bajar, tributación, las primas por riesgo. Esto no es muy relevante, quizás cosa que tengamos que leer a profundidad. IVA e IT sobre las actividades de entretenimiento. Se aclara que las actividades de entretenimiento de cualquier naturaleza o forma de explotación, como ser juegos, lotéricos o numéricos, apuestas y otras similares en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando estén autorizadas legalmente, son prestaciones de servicio para fines de aplicación del impuesto al valor agregado e impuesto a las transacciones establecidos en la ley 843, constituyendo la base imponible de estos impuestos el precio de venta de fichas, monedas, billetes o cualquier otro medio utilizado para la ejecución de estas actividades. ¿No? Nos está indicando que sí, es quizás la lotería que ustedes pueden comprar. Yo nunca compré un boleto, pero si van a comprar un boleto, tiene que decir en la parte inferior o en la parte de atrás que esta factura está grabada por el IVA, ¿no? Es válido para crédito fiscal, si no me equivoco, o factura. Tiene que tener la representación gráfica que diga factura, ¿no? Esa leyenda. Entonces, ¿de dónde se calcula su impuesto? De la venta, ¿no? De la venta de las fichas, monedas o billetes, cualquier forma de repartición de este juego. Régimen tributario de los ordenamientos financieros, no lo vamos a llegar a leer bastante. Sujetos, ahora sí, esta parte tan interesante que nos habla sobre los sujetos, tanto en el artículo 1 como en el artículo 2 hemos visto algo relacionado acá, ¿no? Son sujetos pasivos del impuesto. ¿Qué es un sujeto pasivo? Esto nos lo establece la ley 2492, ¿no? Que nos habla sobre sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generado y demás, ¿no? Para poder entender un poco más acerca de esto, habría que leer la 2492, que para los que no están en el grupo de acá del arte de la contabilidad de Bolivia, ya estoy grabando, ya terminé el título 1, que es un poco largo, y el título 2, 3, 4 lo voy a hacer en un solo video para que lo puedan ver resumido también. ¿Hay alguna duda, consulta, aclaración, comentario? Sujeto activo, dice Camila. ¿Qué es el sujeto activo? El sujeto activo va a ser la entidad o la administración tributaria. Bien, yo creo que es adecuado que lo leamos también esta partecita. No toda la ley 2492, pero sí que leamos esta partecita de qué es un sujeto activo, qué es un sujeto pasivo, para comprenderlo mejor. A ver, vamos a irnos directo. A ver, acá. A ver, sujeto activo y sujeto pasivo. Vámonos por acá, tiene que estar por acá. Clasificación del tributo. Definición, que yo creo que muchos también ya lo saben, no lo hemos llevado bastante. Sujeto activo, dice, el sujeto activo, ¿quién es? Es la administración tributaria, sea nacional, sea departamental o sea municipal. Es la entidad recaudadora de impuestos, pero no es impuestos por si acaso, no es impuestos nacionales, no es el servicio de impuestos nacionales, es la administración tributaria. ¿Por qué? Porque no
No el único ente que tenemos acá que recauda impuestos es el Servicio de Impuestos Nacionales. Si bien es el más conocido porque es el que abarca los impuestos más grandes acá en Bolivia a nivel nacional, no es el único, ¿no? Tenemos una administración tributaria a nivel nacional, que es el Servicio de Impuestos Nacionales, uno departamental, que lo tiene cada departamento, y también para cada municipio que se encargan de recaudar, por ejemplo, el impuesto sobre la propiedad de bienes de vehículos automotores y demás, ¿no? Entonces ese es el sujeto activo, quien va a recaudar el impuesto, y el sujeto pasivo que está acá. Sujeto pasivo es el sujeto pasivo, el contribuyente o sustituto del mismo, ¿no? O sea, nosotros o quien esté encargado de asumir el impuesto en caso de que nosotros no podamos hacerlo. Por ejemplo, cuando estamos teniendo alguna actividad, algún NIT y lastimosamente fallece el contribuyente, ¿quién es el encargado de pagar sus multas, sus deudas? ¿Quién? Sus herederos, ¿no? O la persona que vaya a asumir sus bienes que tenía, ¿no? Entonces, eso es el sujeto pasivo. Vámonos otra vez acá y continuamos, ¿no? Sujeto pasivo. Dice, ¿quiénes son? Sujeto pasivo, vamos a colocar, son sujetos pasivos del impuesto. ¿Quiénes? Quienes en forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles. ¿Qué significa bienes muebles? Cualquier tipo de artículo que ustedes puedan llegar a vender que se considere como un mueble. Realicen en nombre propio, pero por cuenta de tercero, la venta de bienes muebles, ¿no? Un comisionista prácticamente nos está hablando acá, un comisionista. Realicen a nombre propio importaciones definitivas, realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza. No vamos a ir marcando acá de venta de bienes muebles. Vamos a colocar aquí también importaciones definitivas. Tenemos prestación de servicios, así como también realización de obras. Alquilen bienes muebles y o inmuebles. ¿A qué me refiero con bienes muebles? Puede ser que yo estoy alquilando vajillas, puede ser que yo estoy alquilando sillas, puede ser que yo estoy alquilando quizás algún tipo de aparatos electrónicos, ¿no? Como un data, puede ser algún equipo de sonido, maquinaria, cualquier tipo de alquiler de ese tipo de categorías son sujetos pasivos del impuesto. ¿Qué es un sujeto pasivo? El contribuyente. Entonces las personas que están realizando esta actividad están obligadas o ya prácticamente actúan como contribuyentes, o por lo menos tendrían que serlo, ¿no? Aunque la realidad es que no lo cumplen, pero tendrían que serlo. Así como también alquilen inmuebles, ¿no? ¿Qué es un inmueble? Puede ser una casa, un departamento, un terreno, un lote, cualquier tipo de inmueble. Vamos a marcarlo con amarillo porque esto es importante, ¿no? Inciso F, realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. Bien, bajamos, dice, adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, ya, adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto de gravamen todas las ventas de bienes muebles relacionadas con actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cualquiera fuera el carácter, naturaleza o el uso de dichos bienes. Nacimiento del hecho imponible. ¿Cuándo nace el impuesto? ¿Cuándo nace la obligación de pagar este impuesto? El hecho imponible se perfeccionará, ¿no? Se va a consolidar en el caso de ventas, sean estas al contado o al crédito. Y esto es importante conocerlo, ¿por qué? Porque muchas veces hay la duda de cómo vamos a hacer una bancarización, por si es que algunos ya están ingresando, ¿no?, a la vida laboral o incluso en la parte académica. Hay, ¿no?, este tipo de docentes que te mete la parte de tributación, que es muy bueno que lo conozcamos desde pronto. Entonces tenemos que entender, no simplemente saber la fecha de pago es la fecha en la que nosotros vamos a hacer la bancarización. Tenemos que conocer cuándo se emite la factura y cuándo es correcto que nos emitan también la factura para que nosotros no cometamos ningún error, como tampoco el proveedor cometa ningún tipo de error. Porque en la bancarización no es algo que esté 100% estandarizado, que cualquier caso es el mismo. Hay una infinidad de casos que se pueden llegar a suscitar y para eso tenemos que hacer aplicación de lo que es la normativa. Bien, en el caso de ventas, cuando vendamos, sean estas al contado o al crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. En caso de ventas, vamos a colocar acá, obviamente venta de mercaderías, ¿no? A la entrega del bien, cuando nosotros vendamos un producto, pero este producto estemos dándole a esta persona cuando cambie de dominio el producto que estamos vendiendo, en ese momento se genera el IVA, ¿no? O acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. No siempre vamos a entregar de forma inmediata lo que es el bien, pero quizás mediante un contrato, mediante un acuerdo, ya esté pasando la propiedad de una persona a otra persona.
la cual deberá obligatoriamente estar respaldado por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Entonces acá tenemos, ¿no? La respaldo, obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, sí o sí algún comprobante. En el caso de contratos de obras o prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuera su naturaleza, desde el momento en el que se finalice la ejecución, ya sea de la obra o del servicio, o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. Bien, cuando hacemos un servicio, muchas veces pueden pagarnos de forma anticipada y pueden pagarnos también de forma, una vez que finalice el servicio completo. ¿Cuándo va a generarse el impuesto al valor agregado? Apenas me paguen la totalidad o apenas reciba alguna cierta cantidad de dinero. Obviamente dentro de la cantidad de dinero no va a estar especificado el total de la operación, ¿no? El total del servicio, el total del contrato, sino va a estar especificado solamente el pago que me han dado, y en el detalle de la factura tiene que estar especificado qué porcentaje de avance está, si es que es una obra, o qué tipo de pago es en caso de un servicio, ¿no? Pago inicial, primer pago, segundo pago, tercer pago y demás, ¿no? Entonces, en el caso de contratos de obras o de prestación de servicio, dice desde el momento en el que se finalice la ejecución, desde el momento en el que se finalice, o desde la percepción total o parcial del precio. Bien, cualquiera fuera anterior, ¿no? En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado de avance de obra, que es la forma en la que se clasifican los avances de la obra, ¿no? Si fuese el caso de las obras de construcción con financiamiento de los adquirientes propietarios del terreno, fracción ideal del mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. En todos los casos, el responsable deberá obligatoriamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. Inciso C. En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles, en casos de contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca es retiro de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3 de esta ley, con destino a uso o consumo particular del dueño, del único dueño o socios de las sociedades de personas. Bien, nos indica acá, ¿no? Nos está reiterando acá que se va a producir el IVA, se va a producir este impuesto al momento de retiro de los bienes, ¿no? Cuando se produzca el retiro de los bienes, sin importar su destino, sin importar si se está vendiendo a una persona extraña, un tercero ajeno a la empresa, o si uno de los socios está gastando, está sacando una mercadería para uso personal. No, eso nos está indicando acá, con destino a uso o consumo particular, ¿no? Cualquiera de ese tipo de circunstancias igual tiene que estar ahí. Bueno, ahí igual nace ahí el impuesto al valor agregado. Bien, sigamos. En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, inclusive los despachos de emergencia. En el caso de arrendamiento financiero, y en el momento del vencimiento de cada cuota y en el pago final del saldo de precio al formalizar la opción de compra. Capítulo 2. Vamos con la base imponible. ¿Desde dónde vamos a calcular? A ver, vamos a tener una sesión cada domingo. Bueno, vamos a ver la fecha de 1 hora, ¿bien? Porque más allá de eso, como que estamos leyendo nada más, puede llegar a ser muy aburrido. ¿Hasta acá tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿O alguna aclaración? Ya, si es que tienen, pueden escribir también. Base imponible. Artículo 5. Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de la prestación de servicios y de toda otra prestación cualquiera fuera su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente. Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total los siguientes conceptos: bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres de plaza. No, la base imponible. ¿De dónde vamos a calcular el IVA? Yo creo que vamos a utilizar acá el Excel, que es muy útil en estos casos. Lo tenemos acá una factura, valor de la factura. Bolivianos 300. Valor de la factura. Esto no es la base imponible. No es la base imponible. No es la base de donde yo voy a calcular el 13%. Antes de eso, que me indica la normativa, que yo tengo que descontar, dice, se entenderá por precio de venta el resultante de ¿qué? De dividir el precio total de la factura, las deducciones, bonificaciones y demás, ¿no? Que tenemos acá quizás algún descuento por pronto pago,
descuento del 4%, 300 por el 0.04, y aquí vamos a restar, ¿no? 300 menos 12. Esta sería mi base imponible, ¿no? De acá yo voy a pagar el 13%, ¿no? IVA a pagar. Claro que contablemente nosotros lo realizamos de otra forma. Interpretamos muchas veces el débito fiscal contra crédito fiscal y demás, pero según la normativa, este es el cálculo que se tiene que realizar. Bien, inciso B. El valor de los envases, para que esta deducción resulte procedente, su importe no podría exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo cargarse por separado para su devolución. Son integrantes de precio neto grabado, aunque se facturen y convengan por separado. Los precios, los servicios prestados juntamente con la operación grabada o como consecuencia de la misma, como ser transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, mantenimiento y similares. Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen de pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de arrendamiento financiero y en el pago final del saldo. A ver, vamos a interpretar esta parte, ¿bien? El valor de los envases. Hay que deducir del precio neto de una venta el valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe no podría exceder del precio normal, dice, ¿no? Eh, no sé si se pueda llegar a entender esto a la perfección, pero hay facturas, hay lugares en donde te venden un producto. Por ejemplo, yo me compré, si no me equivoco, de Sabin, un paquete de hojas, creo que hace un mes. Y solo me compré un paquete de hojas. En la factura estaba incluido lo que es el paquete de hojas, obviamente. Pero abajo me salía otro importe, otro artículo, un artículo diferente. Si no me equivoco, era empaquetado, en base, algo por el estilo. Yo creo que a eso se refiere, ¿no? Que hay que distinguir lo que estamos mencionando, que en un solo producto. Claro, todo forma parte de un producto, todo forma parte de la facturación, pero son conceptos distintos. A lo que yo puedo entender, eso lo puedo asociar. El impuesto de este título forma parte integrante del precio neto de la factura, el servicio o prestación grabada, y se facturará juntamente con este, es decir, no se mostrará por separado. En caso de permuta, uso o consumo propio, la base imponible estará dada por el precio de venta en la plaza del consumidor. Las permutas deberán considerarse como actos de venta, como dos actos de venta. Artículo 6. En caso de importaciones, la base imponible estará dada con el valor CIF, aduana, establecido por la liquidación o en caso de las de liquidación aceptada por la aduana respectiva, más el importe de los derechos y cargos aduaneros y toda otra erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero. Y ya entramos a lo que es la distinción del débito fiscal y el crédito fiscal, ¿no? Artículo 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de otra prestación a que hacen referencia los artículos 5 y 6, ¿no? De todo lo que hemos hablado de la base imponible, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota establecida en el artículo 15, el que ya conocemos que es el 13%, ¿no? Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, decisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que respecto del precio neto de las compras efectuadas hubiese logrado el responsable de dicho periodo. Bien, acá prácticamente el débito fiscal, ¿qué es? En pocas palabras, el débito fiscal, vamos a colocar acá, débito fiscal IVA, es el importe del 13% a pagar por cada venta realizada, obviamente siempre y cuando, eso nos está aclarando esta normativa, siempre y cuando se deduzca lo que hay que deducirse, ¿no? Lo que nos establecía el artículo 6. Todas esas erogaciones se tiene que deducir. De ahí se saca lo que es el débito fiscal IVA. Crédito fiscal, artículo 8. Del impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán el importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestación de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen que se los hubieran facturado o cargado mediante documentación equivalente al periodo fiscal que se liquida. Solo darán lugar al cómputo de crédito fiscal aquí previsto las compras, las adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. B.
el importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o decisiones que respecto de los precios netos de venta hubieran otorgado el responsable en el periodo fiscal que se liquida. No, acá nos habla dos aspectos importantes. Primero nos está hablando sobre el débito fiscal IVA, resulta de multiplicar el 13% sobre el saldo neto, ¿no? Acá, sobre el saldo neto. Pero más abajo también me menciona que ¿quién genera débito fiscal? Se genera débito fiscal por las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas cuando yo obtengo quizás algún tipo de descuento, cuando yo obtengo algún tipo de bonificación, que muchas veces lo interpretamos de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder? Yo adquiero un inventario de mercaderías, a su vez yo adquiero un crédito fiscal porque estoy obteniendo bueno, estoy pagando y me están emitiendo la factura correspondiente, ¿no? Contra caja o bancos. ¿Cuánto es el valor? El valor es de 1000. El inventario de mercaderías 870, 130 para el crédito, que es el 13 y 87% correspondiente. Pero ¿qué pasa si me dan una rebaja, un descuento? Lógicamente acá yo voy a tener que volver a ingresar el dinero que me están devolviendo, quizás unos 100 pesos. Pero en el lado contrario sabemos que tenemos que registrar una igualdad, ¿no? Tiene que haber un valor de 100 acá. Pero no podemos colocarlo acá directamente como una cuenta de inventario porque no me están devolviendo el inventario, simplemente es un descuento. Por tanto, nosotros apropiamos acá una cuenta de descuento, descuento en compras o bonificaciones en compras, que tiene la clase de ingreso, no es una cuenta de ingreso, una cuenta de ingreso. Sin embargo, acá tenemos un crédito fiscal erróneo, porque nos estamos beneficiando del 13% de qué, de los 1000, pero hay que recordar que la venta real o la venta original, bueno, la venta neta, ya no fue de 1000, fue de 1000 menos el descuento que se me está otorgando, por tanto es 900. El 13% me indicaba también en el artículo 6 que el 13% resulta de multiplicar la alícuota por el valor neto o valor real de la venta o de la compra. O sea, no de los 1000, sino de los 900. Entonces, de los 900 recién tendría que sacar el 13%. Tanto para poder pagarlo como para poder beneficiarme de él. Es 117 y yo lastimosamente me estoy apropiando de 130. Por tanto, el cálculo está mal, está incorrecto. No, está correcto obviamente, pero el crédito fiscal que se está verificando acá no es el que tendría que ser. Para eso, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que apropiar acá lo que es el débito fiscal IVA, ¿no? Débito fiscal IVA, en el cual vamos a multiplicar el descuento que me están otorgando por el 13% y el 87% de 100 va a ser el ingreso. El débito fiscal, ¿por qué va a estar con 13? Porque si yo acá hago la diferencia entre débitos y créditos, voy a tener un valor de 130 del crédito fiscal menos 13 pesos, que me va a dar unos 130 menos 13, 117, ¿no? El valor que tendría que tener desde un inicio, que sería ¿no? 117 y 117. Lo mismo nos está indicando acá en el artículo 8 sobre el crédito fiscal, ¿no? Que ya hemos hablado que se va a dar de las compras que nosotros estemos realizando, sea compras de bienes muebles, acá está, ¿no? Importación de compras, importaciones definitivas, prestación de servicios o contratos de obras, todo eso me genera a mí un crédito fiscal IVA. Sin embargo, dice acá, solo darán lugar al cómputo de crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones, y eso ya lo vimos, ¿no? Donde estábamos acá. El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos, el importe que resulte de aplicar una vez los descuentos, bonificaciones, que en esta ocasión nosotros estemos otorgando también, ¿no? Lo contrario a la devolución sobre compras. A ver, disposiciones relacionadas. Artículo 1. Artículo único. La presente ley tiene por objeto modificar. A ver, esta es la ley 1112. ¿Qué nos habla esta ley? Productos prohibidos de exportación o con subvención estatal. Crédito fiscal por la compra. Ya. Esto quizás sí, creo que sí es importante. Artículo 18. Abastecimiento de productos prohibidos de exportación o con subvención estatal. El suministro de productos refinados del petróleo, gas natural vehicular, GNV, industrializados y otros a medios de transporte con placa de circulación extranjera se realizará a los precios internacionales fijados por el ente regulador. No, quizás es algo que muy pocas veces se suele llegar a ver. Incluso es algo quizás netamente para esas personas que trabajan con gasolineras. Artículo 18, esto sí nos interesa, crédito fiscal por la compra de gasolina o diésel.
Las personas naturales o jurídicas que compren gasolina o diésel, y esto hay que remarcarlo, de cualquier origen para la liquidación del impuesto a valor agregado, eh, yo creo que sería mejor colocarlo con un color rojo. Ya, vamos a dejarlo con amarillo. De cualquier origen, para la liquidación del impuesto al valor agregado, computarán, computarán como crédito fiscal solo el 70% sobre el crédito fiscal del valor de la compra. No, y acá está lo que bastantes veces nos hemos preguntado: ¿quién nos indica que nosotros podemos apropiarnos solamente del 70% de una de la compra de la gasolina o de la compra del diésel, ¿no? Incluso hay una duda acá que creo que me lo mencionaron bastante sobre el diésel, si está o no está alcanzado por esta regulación del IVA. Entonces sí, ¿no? Están alcanzados por esta regulación, por esta ley, que es la ley número 1112 del 18 de octubre del 2018. Bien, en ahí nos especifica entonces, no, la ley 1356, perdón, ley 1356, ley 1356 del 22 de diciembre del 2020. Bien, ahí nos establece lo más, creo que es una de las cosas más difíciles que tenemos cuando hacemos una contabilidad, ¿no? Compra de gasolina o diésel, compra de gasolina o diésel, 70% válido para crédito fiscal, válido para crédito fiscal IVA, y un 30% como gasto directo. Bien, como un gasto directo. Este tratamiento también es aplicable al régimen complementario al impuesto al valor agregado, RCIVA, y en la devolución del impuesto previsto por el artículo 11 de la ley 843. Diferencia entre débito y crédito fiscal. Artículo 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, y esto hay que remarcarlo, diferencias. Diferencias del IVA. ¿Por qué? Porque tenemos IVA a favor del fisco, que usualmente lo llamamos como IVA por pagar, pero también tenemos un IVA a favor del contribuyente. Bien, vamos a ver su diferencia. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por lo contrario la diferencia resultara en un saldo a favor del contribuyente, este saldo con actualización de valor podrá ser compensado con el impuesto al valor agregado a favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales posteriores. Bien, entonces, ¿qué me está indicando acá? Que cuando exista, vamos a venir acá, cuando exista un saldo a favor del fisco, el mismo o la misma ley determinará los plazos para poder ser pagados, ¿no? Cancelados. Pero si existe un IVA a favor del contribuyente, se podrá acumular y actualizar para poder compensar un impuesto al valor agregado posterior o de meses posteriores, ¿no? Y esto es algo importante que vamos a tener que colocarlo también en nuestro cuadro de resumen o mapa mental. Cuando la diferencia sea determinada a favor del fisco, hasta acá. Y cuando sea a favor del contribuyente, este saldo con actualización de valor podrá ser compensado con el mismo IVA, ¿no? Periodo fiscal de liquidación. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7 al 9, ya el periodo resultante después de haber hecho la determinación del IVA a pagar por ventas, la compensación del IVA por las compras, después de haber hecho la deducción de la devolución sobre compras, devolución sobre ventas, descuentos o sobre compras o descuentos sobre ventas, etcétera, nos indica, ¿no?, que el IVA resultante se va a liquidar. Vamos a ir marcando acá liquidación. Se va a liquidar y abonará sobre la base de la declaración jurada efectuada en el formulario oficial por periodos mensuales. Cada mes tenemos que
enviar esta información ante impuestos nacionales y pagar también sobre lo que estamos jurando o lo que estamos haciendo, estamos incluyendo en una declaración jurada. No puedo pagar cualquier importe, tengo que pagar el importe que yo estoy indicando en una hoja que actualmente se hace mediante el portal del SIAT. Lo que yo diga en ese formulario del SIAT es lo que yo tengo que pagar, constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal. Termina el 1 de enero hasta el 31 de enero un periodo fiscal. Termina el 1 de febrero hasta el 28 o 29 de febrero, sería otro periodo fiscal, ¿no? A eso nos referimos. ¿Y esto por qué lo tenemos que aclarar? Porque en la ley 2492 también nos habla acerca de esto, que habla sobre periodos iguales, ¿no? Por la cancelación de deudas, tributos y demás. Pero es otro tema que también hay que analizarlo más adelante. Artículo 11. Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus operaciones grabadas en el mercado interno el crédito fiscal correspondiente a las compras o insumos efectuados en el mercado interno, con destino a operaciones de exportación que a este único efecto se considerarán como sujetas a gravamen, ¿no? Entonces, si alguna vez han debido ver quizás alguna tributación de un exportador, tiene dos cosas. Primero, diferencias entre de los exportadores, bien, de los exportadores. A ver, ¿en qué formulario se tiene que pagar el impuesto al valor agregado de los exportadores? Creo que importa. Sí, está bien, exportadores. Freddy, buenas noches. Me interesó el tema desde pasar la ley 843, pero no creo que el nuevo gobierno que entrará. Sí, sí, sí. Y precisamente una de las consecuencias que va a tener el nuevo gobierno y este cambio paralelo del dólar va a ser precisamente lo que hemos visto hace rato sobre la compra de gasolina o diésel. Porque ahora lo estamos manejando de esta forma, ¿no? De 70% y de 30%. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no exista esta subvención como tal? Ya se va a liberar quizás. Cualquier persona va a poder traer acá lo que es una importación de gasolina para poder venderlo a su precio que él quiera, ¿no? El sector privado va a vendernos, no el sector público o no regularizado sin subvención alguna. Entonces, como ya no va a estar subvencionada, va a desaparecer o quizás van a abrogar este artículo, ¿no? De esta ley. ¿Por qué? Porque ya no tendría ningún tipo de criterio, ya no tendría ningún tipo de validez, ¿no? Entonces también va a haber cambios, va a haber muchos cambios. Y es lo malo también en la parte contable tributaria, porque no incluso la parte de derecho, porque tenemos que seguir actualizando, tenemos que seguir la correlatividad de lo que son las normativas actuales vigentes, ¿no? Y mucho más cuando estamos ligados o tenemos normas que son bastante conexas con otras normativas y tenemos que leer ambas para poder entender solamente un pequeño concepto. Bien, entonces vamos acá. Tenemos acá lo que es las diferencias de los exportadores con los del régimen general normal, los que solamente venden acá en Bolivia. De personas que venden en Bolivia, o sea, en el mercado interno, solamente declaran el IVA, el IT, en el formulario 200 y en el formulario 400. Pero, ¿qué pasa con esas personas que venden en Bolivia y en el extranjero? Ellos siguen pagando obviamente lo que es el IVA y el IT, pero lo hacen un poco distinto. El IVA lo declaran en el formulario 210, que es un formulario similar al IVA, al que tenemos conocido, pero con la característica que hay una sección antes de determinar el débito y el crédito, el sobre 1 y sobre 2, hay una sección que te indica en qué porcentaje, te dice, ¿no? ¿Cuánto vendiste al extranjero y cuánto vendiste al mercado interno? Y en base a eso tú recién vas a poder apropiarte de lo que es o bien pagas o bien no pagas el impuesto al valor agregado que nos indica acá, ¿no? Que bueno, nos hemos atrasado un poco, creo que estamos por acá. Creo que acá, ¿no? Dice, las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que no van a pagar. ¿Qué les corresponda? Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus operaciones grabadas en el mercado interno. Ahora, a raíz de esto, claro, estas personas tienen que distinguir, ¿no? Distinguen qué venta es para el exterior
y qué venta es para el interior. Pero también tienen que distinguir otra cosa muy importante, y es qué compra es para el exterior y qué compra es para el interior. ¿Por qué? Porque si tú no estás pagando el IVA de una venta que es al exterior, o sea, un 13% débito fiscal IVA no lo pagas, tampoco tú puedes beneficiarte o quizás sí beneficiarte de un crédito fiscal IVA, no lo apropias. No, porque no es concepto. Y impuestos o la administración tributaria no se puede quizás dar ese lujo. Puede existir bastantes eh, desviaciones de dinero, de impuestos o lavados de dinero ahí, evasiones fiscales, a raíz de una norma que no esté bien estipulada. Entonces, para evitar eso, si tú vendes al exterior, las compras, insumos, cualquier otro tipo de gasto que hayas efectuado para poder realizar esta venta al exterior, no es válido para que tú te apropies del crédito fiscal. Pero si tú tienes ventas al interior, las compras que estén destinadas a ser utilizadas para el interior sí son aplicables. Y si tienes una compra, quizás algún servicio, alquiler o algún tipo de compra que vayas a utilizar tanto para el mercado exterior como para el mercado interior, tú tienes que sacar un porcentaje, ¿no? Tienes que colocar, si no me equivoco, hay una operación, un tipo de compra que son parcialmente vinculadas con la actividad en el mercado interno, ¿no? Entonces tienes que distinguir también ese aspecto. A ver, dice acá, ¿no? El crédito fiscal correspondiente a las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones grabadas a exportación, ¿no? Prácticamente lo que les mencioné, ahí nos habla. En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no pudiera ser compensado con operaciones grabadas en el mercado interno, el saldo a favor resultante sería integrado al exportador en forma automática e inmediata a través de notas de crédito negociables de acuerdo a lo que establezca el reglamento de este título. Vamos a bajar. Disposiciones relacionadas. A ver, ley de desarrollo y tratamiento de exportaciones. No lo vamos a ver a profundidad. Impuesto al valor agregado. Ya. Este sí es importante. Este es muy importante. Ley 292. A ver, acá quiero ver. Ya. Ley 292. Impuesto al valor agregado en el sector de turismo. No han debido ver que una de las actividades liberadas o que no tiene que pagar el impuesto son actividades de turismo receptivo. A efectos de la aplicación del impuesto al valor agregado, en el sector turismo se considera como exportación de servicios la venta de servicios turísticos que efectúen las operaciones nacionales de turismo receptivo en el exterior y los servicios de hospedaje prestados por establecimientos a hoteleros a turistas extranjeros sin domicilio o residencia en Bolivia. El respectivo procedimiento será reglamentado por el órgano ejecutivo. Bien, entonces vamos a marcar, si no me equivoco era con rojo, este artículo o esta norma conexa que habría que leerla, ¿no? Bien, con rojo. Entonces ya tenemos ahí una característica que nos indica que el IVA no grava, por ejemplo, las actividades financieras, no alcanza las actividades financieras. Y que sí alcanza a las actividades de turismo receptivo, a turistas, actividades que se considere como algún servicio al extranjero por brindar servicios a turistas extranjeros, obviamente, y no van a pagar el IVA. Incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente. Que esto ya lo sabemos de por ley, ¿no? ¿Qué incumplimiento tenemos por la obligación de no emitir la factura? Acá nos lo menciona. Artículo 12. El incumplimiento de la obligación de emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal al que se refiere el artículo 8. Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones sin derecho al cómputo de crédito fiscal alguno y se constituirá como delito de defraudación tributaria. No, aparte de esto, nosotros sabemos que tenemos una sanciones monetarias expresadas en UFBs que nos lo establecen en la RND 103316, ¿no? Que nos establece ahí un cuadro de sanciones de multas por incumplimiento del deber formal, etcétera, 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 ¿no? Obviamente eso es en caso a impuestos nacionales. Vamos a seguir.
Artículo 13. Registros. El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberán llevar los responsables. Bien, nos indica acá, ¿no? Que una normativa, bueno, hay una normativa de impuestos nacionales, una RND, que nos habla sobre el tratamiento de de la emisión de la factura, qué tiene que contener, qué no tiene que contener, así como también en las facturas de boletos aéreos, también nos indica qué tiene que tener, qué no tiene que tener. También en la forma en la que se emite facturas para servicios de hospedaje o servicios turísticos, también nos indica que hay que tener, que no tiene que tener, ¿no? Entonces la norma o la ley 843 no nos va a especificar al 100% todo, porque es una norma general. La forma de presentar o la forma de presentación de una factura puede variar en función a los años, ¿no? Anteriormente saben que era factura manual, ha cambiado a ser un poco electrónica, ¿no? Ha sido la computarizada SFB, ¿no? Sistema de facturación virtual. Y actualmente estamos con la facturación en línea, ¿no? Portal web en línea, electrónica en línea o computarizada en línea, que ya automáticamente, si tú escaneas su código QR, te sale la factura en tiempo real. ¿No? Entonces la normativa, la ley 843 no te va a dar especificaciones al 100%, porque la norma puede cambiar y tú no puedes estar cambiando constantemente la ley 843 o alguna ley. Para eso existen los decretos supremos, una jerarquía de normas, ¿no? Tal como nos lo establece la ley 2492 sobre el, ¿no? Si no me equivoco, es la relación normativa, ¿no? Todo todas las normativas hacen caso, por así decirlo, a la Constitución Política del Estado, que es la madre de las normas. Luego tenemos los convenios y tratados internacionales. Luego tenemos el presente Código Tributario, que es la Ley 2492. Tenemos las leyes, como la Ley 843 que estamos leyendo, y las sucesivas, que es el Decreto Supremo o resoluciones supremas que regulan, que llenan huecos fiscales para que se pueda subsanar cosas que no están estipuladas en las leyes. Bien, entonces hay una prelación normativa en ese caso. A ver, ya estamos entrando al capítulo 3. Vamos a ver mientras tanto cuánto nos falta para llegar a la hora y si podemos o no podemos terminarlo. A ver, tenemos capítulo 3, exenciones, que esto está en la página número 13, capítulo 4, alícuotas, página 18. A ver, vamos con las exenciones más y con esto vamos a terminar, ¿bien? Capítulo 3, exenciones. Estarán exentos del impuesto, y esto sí hay que remarcarlo bastante bien. Hay que hacer un cuadro para no olvidarnos nunca. Exentos. Exenciones, no son exentos. Exenciones. Creo que está mal, ¿no? Así es, exenciones. Sí. Estarán exentos del impuesto, del IVA. Vamos a marcarlo. Los bienes importados por los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país o personas y entidades o instituciones que tengan dicho estatus de acuerdo a las disposiciones vigentes, convenios internacionales o reciprocidad con determinados países. Las mercaderías que introduzcan en bona fide. ¿Qué es bona fide? Es buena fe, ¿no? Hasta un monto determinado. ¿Qué monto determinado? Hasta los $1,000, ¿no? Si tú ingresas algún producto, un celular de Chile, Japón, Argentina, que no supere los $1,000, tú puedes pasar sin pagar ningún tipo de impuesto. Bien, ¿por qué? Porque se considera como una importación bona fide, de buena fe, que no tienes la intención de lucrar, que lo que tú estás adquiriendo, lo que tú estás trayendo acá a Bolivia, es para uso personal, es para uso particular. Ahora, si tú quieres considerar como una compra de 10 celulares que en su totalidad vale $10,000, obviamente esos 10 celulares no son para ti, ¿no? Sino que tú los estás trayendo para poder hacer un comercio, para poder vender, para poder lucrar, y eso ya incluye en lo que es el impuesto a valor agregado, una actividad, lo que decía, ¿no? Una actividad en el territorio nacional. Entonces, bona fide, ¿no? Exentos bona fide. Vamos a ir marcándolo bien. Bona fide, de buena fe. Que ahorita vamos a ver que es hasta un monto de $1,000, si no mal recuerdo. Obviamente hay productos que no se pueden meter, les cuento, a lo que me han mencionado. Creo que la mantequilla no se puede meter. Yo supongo que es una norma que hay que analizar bastante, ¿no? Que hay que analizar también la forma la normativa aduanera, que es igual larguita, pero había que analizarla para poder ver qué sí se puede traer y qué no se puede traer. A ver,
los viajeros que lleguen al país de conformidad a lo establecido en el arancel aduanero, ¿no? Disposiciones relacionadas, ley 1834, tantos, incorporó los dos últimos párrafos al mencionado artículo. Artículo 86. Tratamiento tributario. La cesión de los bienes o activos sujetos o procesos de titulación a cargo de las sociedades titularizadoras, tanto al inicio como a la finalización del proceso, se encuentra exento del impuesto a las transacciones, del IT y del IVA. Se entiende como inicio del proceso de titularización el contrato de cesión de bienes o activos para la constitución del patrimonio autónomo, así como también la transferencia por cualquier título de los bienes o activos en favor de la sociedad de titulación para su posterior cesión al patrimonio autónomo por acto unilateral. A ver, eso no, no creo que sea algo muy útil quizás. A ver, administración de la cartera, transferencias de cartera, actividad bursátil en general. Actividades, vamos a ver, debe estar por acá, bien lo que les mencionaba sobre los mil dólares. Incentivos tributarios, tratamiento de donaciones. A ver, vamos a buscar incentivos tributarios para los proyectos de industrialización, no, nada que ver. Tratamiento de donaciones, exenciones tributarias, importación y venta de libros. Uno de los que están exentos también saben que es la importación y venta de libros y publicaciones, ¿no? Eso también tenemos que anotarlo acá. Importación y venta de libros y publicaciones, siempre y cuando estén dentro de lo que está establecido en la normativa, en la ley de Óscar Alfaro, ¿no? Que no cualquier cosa se considera como exenta, ¿no? Solamente son esos libros o publicaciones de circulación nacional que fomenten a la lectura. Otras cosas no están exentas del pago de este impuesto. Ley de servicios financieros, régimen tributario aduanero. No me acuerdo en qué lugar se encontraba, pero está ese valor. Ya, no vamos a buscarlo, vamos a perder tiempo. Bueno, ya hemos acabado también. Entonces, hasta acá vamos a quedar. Capítulo 4. Yo creo que seguir avanzando un poco más es algo cansador. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño mapa mental, como les mencionaba, para que podamos entenderlo y ver un resumen más adecuado. A ver, hasta acá tienen dudas, preguntas, consultas. Marcos, buenas noches, una consulta. Según la ley 843 y sus reglamentos, el asiento contable para un descuento en compra debería utilizarse sistema perpetuo la cuenta de descuentos en compras o deducirlos del inventario como indica el anexo. Marcos, prácticamente la NIC, ¿no? Sobre inventarios nos establece que tenemos que utilizar el sistema perpetuo, no el sistema periódico. El sistema periódico es algo que no existe y que no debería de existir, ¿no? Legalmente para las empresas. Pero sí, cuando hacemos un descuento, va a depender mucho de la forma en la que tú estés apropiando tu inventario. Si tú estás utilizando el sistema periódico y si tú estás utilizando el sistema perpetuo acá. Sistema perpetuo. Ahora, vamos con el sistema periódico. Creo que me va a faltar un poco de espacio. Vamos a bajar un poco acá. Vamos con el sistema periódico. Compra de mercaderías, ¿no? Inventario de mercaderías. Inventario de mercaderías. Crédito fiscal IVA. Y vamos a pagar todo con caja en esta ocasión. Para que sea un poco fácil, vamos a colocar solamente 1000 o 10.000 números enteros para que no sea muy complejo sacar los cálculos rápidamente. Aunque estamos en Excel, vamos a colocar 10.000. Bien, 10.000 por el punto 87, 10.000 por el punto 13. Una compra normal, que esto sería en el sistema perpetuo, y acá sería la cuenta compras, ¿no? No existe inventario de mercadería cuando estamos haciendo el sistema periódico. Bien, ahí está, inventario de mercaderías y compras. Ya, ¿qué pasa acá? Que estamos haciendo una devolución. Se hace una devolución del 30% de la compra anterior. Estamos devolviendo. Entonces, como yo estoy devolviendo, ¿qué va a pasar? Primero que nada, me van a devolver. No, me van a devolver el dinero. Tanto en el sistema periódico como en el sistema perpetuo. Eso no cambia nunca. ¿Cuánto te van a devolver? Si estamos hablando de un 30%, pues de lo que yo he pagado, el 0.30 es 3.000. Eso me tienen que devolver. Ahora, primero, en el sistema perpetuo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a gastar la mercadería, inventario de mercaderías. Que vamos a colocarla acá directamente. A ver, no, acá que esté.
inventario de mercaderías, yo voy a gastar la mercadería y se la voy a devolver en proporción a la devolución. Y obviamente, como hemos hablado, a la devolución, decisión, descuentos, bonificaciones, se tiene que regularizar el IVA con el débito fiscal IVA, ¿no? Con el crédito, con el débito. De esa forma. Pero ¿qué pasará cuando yo estoy haciendo una devolución y estoy trabajando con el sistema periódico? Acá va a estar el punto 30. ¿Qué va a pasar en ese tipo de situaciones? Yo no tengo un control exacto sobre lo que es mi Cardex. Yo no sé cuánta mercadería tengo. Yo trabajo de forma empírica con compras, compras y compras. Inventario inicial, compras y inventario final. Entonces acá no puedo colocar compras. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos el origen de compras. ¿Compras qué es? Compras puede ser representado una cuenta de activo, pero no es una cuenta de activo, puede ser representado como una cuenta de gasto, pero no es un gasto, entonces no sabemos ni siquiera muy bien su origen. Puede ser parte, claro, de un inventario de mercaderías, pero no es propio. Entonces, por tanto, no podemos ni siquiera apropiarlo en el lado del haber, no podemos acreditarlo. Es en ese tipo de situaciones que nos vemos forzados en colocar una cuenta de gasto, de devolución sobre compras o devolución en compras, porque tarde o temprano cuando tú estas compras vayas a venderlo, cuando realices tu costo de ventas contra inventario de mercaderías, el costo de ventas que se va generando, ¿qué es? El costo de ventas es una cuenta de egreso, ¿no? Una cuenta de egreso. Y esta devolución sobre en compras, ¿qué es? Esta es una cuenta de ingreso, ¿no? Devolución en compras. Se apropia o se identifica como una cuenta de ingreso. Y tú sabes bien que cuando hacemos un estado de resultados, se resta, ¿no? Ingresos menos egresos. O sea que tarde o temprano estas dos cuentas se van a chocar, ¿no? Se van a chocar y se van a contrarrestar para darnos un saldo real. Sin embargo, es algo que lógicamente, ¿no? Esto puede suceder en el cierre de dos periodos, bueno, en el cierre de un periodo o en ambos periodos, ¿no? En el 20 de diciembre y el 30 de enero. Entonces, sí hay algún tipo no de confusión, sino de que malas prácticas que se puede llegar a realizar simplemente por llevar un control empírico, no un sistema periódico, que yo considero que esto no debería ni existir porque en las normas internacionales tampoco nos habla sobre este tipo de evaluación de inventario. No, siempre nos habla sobre el sistema periódico, digo perpetuo, con el IUE o el FIFO, el PEPS, el WEPS y el CPP. Entonces, eso sería. En ese tipo de situaciones se tendría que utilizar ambos casos. A ver, creo que no hay más dudas.